y cuando regresamos al cuarto, la cámara ya no estaba en su posición, sino estaba girada viendo hacia una pared. Entonces, ahí quedó. La volvimos a poner en su lugar. Pudimos haber pensado cualquier cosa que te puedas imaginar. Seguimos grabando. Y cuando empezamos a editar las imágenes, y la imagen está en un video en el canal de Relatos Alucinantes que se llama El Pueblo Fantasma de Balam, la pared hacia la que daba, se ve clarito cómo emerge una sombra y vuelve a entrar. Cuando nosotros metimos ese casetote para ver qué fue lo que habíamos grabado, porque no parábamos de platicar de esa anécdota, pues resulta que el cassette se enreda, la cinta se rompe y fue imposible rescatarla. Nunca pudimos reproducirlo porque simple y sencillamente se dice que los aluches hacen muchas travesuras. Pues nos hicieron esa travesura. Despierta y enfrente de él se encuentra con una persona muy alta y muy blanca. El señor se altera y este hombre, este ser, le pone la mano en la cabeza y lo calma. Y entonces empieza a hablar con él, pero él no abría la boca. Él telepáticamente le iba contando quién era y qué hacía ahí. Y entonces él le comentó que esa manera en la que lo estaba calmando es una técnica que ellos tienen ancestral, porque han estado aquí desde hace muchísimo tiempo. Y estamos hablando de una especie de abducción, pero no extraterrestre, sino intraterrestre. Y cuando llega a su casa, pues todo el mundo preocupado por él, y le dice, pues ¿de qué se preocupan si solo estuve ausente 3 horas? Dice, no tío, le dice su sobrino, estuviste ausente 21 días. Entonces era de día, yo estaba bien tranquilo en mi descanso, y de la nada veo una mano de una persona ahí, y yo me quedé pensando, ¿es una mano? Dice, yo en el momento pensé, ¿sabes que una persona se cayó? ¿Algún tripulante nuestro se cayó? Entonces me quedo viendo otra vez porque nada más vi la mano que salió del agua y se sumergió. Y me quedo viendo y claramente logro ver en la superficie una persona que no tenía pies y que tenía cola de pez. Se encuentra al señor de la tienda comiéndose un helado. Y ya lo saluda, ay, ¿qué tal, don? ¿Cómo está? Y se sienta y se comen el helado juntos y platican un poco de algunas cosas. La cosa es que cuando se despide le dice, pues cuídate mucho, hijo, que estés bien. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. O sea, le dio deseos como si se estuviera despidiendo. Entonces, este chico llega a su casa y cuando llega le dice así como de, ¿vas a cenar? Sí, pues apúrate porque vamos a ir al velorio. ¿Al velorio? Sí, al velorio de este señor, el de la tienda. Ah, chinga. ¿Cómo que el señor de la tienda? Sí, es que al parecer se puso malo ahí en su tienda alrededor del mediodía y lo llevaron al hospital y pues falleció. Y entonces pues se va a hacer el velorio y vamos a ir a ayudar y todo. Y el chavo así sacado de onda les platica, es que no puede ser, porque yo hace 1 hora aproximadamente me encontré al señor comiéndose un helado en la placita, yo platiqué con él, yo me comí un helado con él, y no puede ser que ahora que llego yo me dicen que el señor ya falleció. Bienvenidos a Reino Paranormal, el podcast donde contamos historias que nos erizan la piel y nos adentramos en lo desconocido. Comenzamos. En este nuevo capítulo quiero presentarles a un buen amigo, un buen contacto. Por ahí he visto su contenido y me agrada bastante. Y ahorita que estaba yo platicando con él antes de empezar a grabar, pues ya me platicaba cosas pues sobre su canal, sobre lo que se dedica. Y creo que tiene bastante contenido que él nos puede compartir. Quiero presentarles al buen Carlos Conde. Hermano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rey, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por llegarle aquí a
a toda esta comunidad que tienes, que además es súper valiosa en este tema que nos apasiona, que nos gusta mucho y que de repente lo vivimos también. Sí, mi hermano. Me gustaría que te presentaras un poquito con la audiencia, tu nombre, a qué te dedicas, por qué empezaste tu canal o por qué se llama de esta manera. Justamente lo que quiero que me des el nombre de tu canal y el por qué lo hiciste. Fíjate, el nombre del canal es porque en gran parte los verdaderos protagonistas de este son dos personajes de animación 3D virtuales. Uno de ellos es un Alush, que es un duende en la mitología maya, y de ahí viene el nombre Relatos Alucinantes. Es él el que cuenta los relatos como duende ancestral que ha vivido muchísimos años y que seguramente tiene muchas historias que contarnos. Y bueno, ¿por qué empezamos todo esto? Fíjate que desde muy joven este apasionante tema siempre ha sido algo que ha convivido conmigo en toda mi vida. Desde muy joven veía algunas cosas extrañas. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 5 años y estaba en casa de mis abuelos, tuve el primer contacto con algo que no sé qué es, y en algún momento he platicado con mi familia, hacer alguna regresión para saber qué fue lo que conversé. Era, si te lo describiera, me parece que es algo parecido a un holograma, porque era una figura en donde solo se le veía el contorno de color entre azul, brillante y blanco, y entonces yo podía ver en su cuerpo detrás en el cuarto desde donde me estaba platicando algo, y la parte en donde entra en lo extraño de lo extraño es que en algún momento había la separación. Yo estaba por fuera de la casa y él estaba dentro del cuarto, y había una ramita que yo le eché hacia su lado y él me la regresó partida en 4 pedacitos. Entonces, digo, y a raíz de eso he tenido una serie de cosas que continúan, que pudieran parecer de repente, sí, paranormales, pero ahí están, que de repente me suceden. Tengo otra anécdota, ¿no? De que de repente estaba caminando en alguna calle, regresando de la escuela, una escuela a la que iba, yo salía de noche, y de repente, caminando por la calle, me encuentro con un vacío, así como lo escuchas. Era una especie como de espacio en negro, en donde no podía ver ni en dónde estaba parado, ni escuchar lo que sucedía. Y entonces recuerdo que empecé a caminar muy despacito, pensando que me podía yo tropezar con alguna otra cuestión, hasta que después de unos 7, 8 segundos, tal vez más, la verdad es que no perdí la noción del tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo estuve ahí, y salí por la otra parte, ¿no? Y ya volví a ver la calle, volví a ver los coches, y entonces me quedé sorprendido porque incluso volteé a ver hacia atrás y veía perfectamente bien que había otra calle y que estaban pasando los coches. No sé por dónde me metí, no sé qué es lo que había, pero todo esto que te estoy platicando, en algún momento de mi vida me casé, tengo tres hijos hermosos, una esposa hermosa, y para bien o para mal, creo que los contagié con todo esto que me ha sucedido, porque también ellos han pasado por este tipo de experiencias, ¿no? Que son experiencias que son muy difíciles de contar, porque si es algo en lo que no eres muy sensible, pensarás que esto es un rollo, un choro mareador, como le decimos, ¿no? Pero de repente son cosas que nos pasan, que nos han pasado, walkie-talkies que se nos han encendido a mitad de la noche, o sombras que hemos visto, y cosas así, ¿no? Y de ahí viene todo esto para crear entonces el canal Relatos Alucinantes, porque además nos gusta mucho contar historias, y bueno, allá empezamos a
a contar algunos mitos, algunas leyendas urbanas, creepypastas que están ahora muy de moda, y que yo siempre he pensado que las leyendas empiezan en algún momento a ser algo que realmente ocurrió, algo de realidad tienen en todo esto. Y bueno, luego van creciendo y van tomando estos tintes de repente medios extraños, y algunas se van yendo por otro lado, pero que si nosotros las investigáramos, encontraríamos cosas bien interesantes. Lo importante, hay que recordar que lo importante de las leyendas no es si pasó o no pasó. Lo importante es que creemos en ellas. Y el creer en ellas nos hace entrar en mundos verdaderamente fantásticos y luego encontrarnos con realidades sorprendentes. Sí, sí, claro que sí, Carlos. Mira, creo que ya platicábamos unos momentos antes de empezar la grabación y coincidíamos y yo te platicaba, ¿qué crees? Que yo también cuando era niño, a mí me pasaba eso, ¿no? Y ya platicando, tú me empezaste a decir cosas como de, pero tú hasta despertabas porque lo escuchabas así, así yo te dije, sí. Me doy cuenta que los dos pasamos por una situación muy similar en donde pues esta habilidad que le digo yo, pues está presente, ¿no? Y de una u otra manera, en este caso, tú lo dices bien, contagias a tu familia, porque a mí me ha pasado que hay gente que luego está conmigo y no te voy a mentir, pero incluso grabando, haciendo grabación con otros compas, o se les caen los micrófonos, así estamos en cámara y se les caen, o les mueven cosas, o sea, y no sé si sea correcto decir que soy yo el que trae a lo mejor como esa energía. En este caso me da gusto saber que no nada más soy yo, ¿no? Que también tú tienes como esta habilidad quizás para poder ver o para poder percibir estas energías. Sí, bueno, yo creo que para bien o para mal, ahí están. De repente, sí, grabando nos han ocurrido ciertas cosas. Hay un pueblo abandonado acá de una hacienda muy famosa que se llama Nevalam, y de las cuales se han hecho muchos videos que andan circulando por la red, por internet, por YouTube, por muchos lados, y donde se han registrado cosas paranormales. En lo particular uno puede creer o no creer, pero te voy a contar lo que a nosotros nos sucedió ahí. Estábamos grabando y de repente teníamos el tripié con la cámara emplazada hacia un pasillo, cuando de repente escuchábamos que habían dos personas en la parte de afuera del cuarto en donde andábamos. Y entonces salimos para invitarlos a suscribirse al canal, porque cuando empezamos a todo mundo le decíamos y a todo mundo lo invitábamos, y estuvimos platicando. Ellos me contaron también de algunas leyendas bastante interesantes, y cuando regresamos al cuarto, la cámara ya no estaba en su posición, sino estaba girada viendo hacia una pared. Entonces ahí quedó, la volvimos a poner en su lugar. Pudimos haber pensado cualquier cosa que te puedas imaginar, seguimos grabando, y cuando empezamos a editar las imágenes, y la imagen está en un video en el canal de Relatos Alucinantes que se llama El Pueblo Fantasma de Balam, la pared hacia la que daba, se ve clarito cómo emerge una sombra y vuelve a entrar. Entonces, digo, son cosas que ahí están, que no te puedo dar una explicación. Mucha gente me dice, a lo mejor es la sombra de alguien. Si te contara y vieras el lugar, no tiene ventanas, y la única puerta por la que entras y sales es la puerta por la que entramos y salimos para platicar con las personas que estaban ahí. Y así nos han ocurrido cosas de repente extrañas. No, pues sí, definitivamente son cosas bien extrañas. Y bueno, ahorita que dices que has ido a grabar estos lugares, tú eres de Mérida, tú eres de Yucatán, ¿verdad? Sí, somos de Mérida, Yucatán. Ok, me gustaría que le dijeras a la gente, aparte de, bueno, del canal que tú tienes de este gran contenido, ¿a qué te dedicas más, hermano? Mira, yo soy director de producción de una televisora aquí de la ciudad, que se llama Teleyucatán, que además la pueden ver entrando a www.teleyucatán.go.mx y ponerle allá televisión en vivo. Y me he dedicado, por todas estas cuestiones que de repente suceden, me empezó a interesar mucho la parte de la producción
de medios, no solamente la tele, también el cine, porque déjame que te cuente que uno de los primeros videos que grabé, lo grabé en Chichén Itzá. Entonces, hay un movimiento de cámara que es en donde la cámara se mueve de un lado para otro, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se llama panear la cámara. Y de repente, de alguno de esos movimientos, pues me encontré precisamente a Chilam. Había algo que de repente vimos que se levantó, movió las manos y las bajó. Luego, cuando regresamos la toma para ver qué era lo que se había metido, nos encontramos con una piedra. Había una piedra que, bueno, es imposible que esa piedra se mueva. Entonces, estoy hablando de el año 1984, por allá, y se utilizaban unas cintas bastante grandes que se llamaban cinta de 3/4. Cuando nosotros metimos ese casetote para ver qué fue lo que habíamos grabado, porque no parábamos de platicar de esa anécdota, pues resulta que el cassette se enreda, la cinta se rompe y fue imposible rescatarla. Nunca pudimos reproducirlo porque simple y sencillamente se dice que los aluches hacen muchas travesuras, pues nos hicieron esa travesura. No, se reventó la cinta y nunca pudimos comprobar qué fue exactamente lo que vimos. Pero yo estoy seguro que ahí fue donde conocía precisamente a Chilap, que es el protagonista de Relatos Alucinantes. Y entonces todo me ha llevado de una cosa a otra. Y el día de hoy estamos aquí compartiendo estas anécdotas contigo y con toda la gente que te sigue. Sí, muchísimas gracias, hermano. Qué interesante, la neta, todo esto, toda esta parte de Chichén Itzá. Se me hace algo, he ido algunas ocasiones y se me hace algo neta increíble, pero increíble porque es un lugar paradisiaco, neta, es un lugar increíble, de verdad, la naturaleza. Entonces, sí, también las políticas han cambiado, eran momentos en donde tú podías llevar una cámara y grabar cualquier parte de Chichén Itzá y alguna cosa por allá. Hoy día ya es un poco más complicado porque tienes que gestionar permisos, tienes que pagar derechos y ya es un poco más difícil hacerlo, Sí, o sea, las cosas yo creo que se van complicando cada vez más y pues también hablando de monetización, pues también ellos buscan sacar pues una parte, ¿no?, de dinero para ellos. También, aparte de estos temas paranormales, me estabas comentando que también tienes algunos casos que no tienen que ver quizás con lo paranormal, sino que tienen que ver con situaciones no humanas, que tienen que ver con ovnis, con seres que a lo mejor no son de este planeta. ¿Te gustaría platicarnos un poquito más de eso, hermano? Sí, claro. Fíjate, tenemos dos casos muy interesantes. Uno de una comisaría muy cercana a Mérida, que está a 35 o 40 kilómetros, sobre una persona que le decían Don Gallo. Le decían así porque le gustaba despertar a la gente haciendo el sonido de gallo, ¿no? Y entonces él se dedicaba a cortar leña. Aquí en Yucatán y en los alrededores todavía está que además estamos en lugares donde las tradiciones y las costumbres están muy arraigadas. Todavía se cocina con horno de leña en muchos lugares. Entonces este señor leñador se dedicaba precisamente a cortar leña para venderla a estas personas. Los leñadores tienen una especie de protocolo en donde no solamente es cortar, también hay que sembrar, ¿no? Para que todo lo que estás cortando, pues de alguna manera el día de mañana también tengas otra vez arbolitos y no sea una tala indiscriminada, sino sea una tala controlada, ¿no? Y de repente le toca a él ir a cortar leña en épocas de lluvia y la leña mojada no sirve. Entonces él se adentra más a buscar lugares donde estuvieran más secos y se pierde. Entonces llega un momento en donde puede cortar algo de leña y pues da la media vuelta para regresar a su casa y se desorienta un poco. También ya estaba cansado de andar caminando
de andar trabajando y se recuesta en un árbol y dormita. Entonces, en algún momento despierta y enfrente de él se encuentra con una persona muy alta y muy blanca. El señor se altera y este hombre, este ser, le pone la mano en la cabeza y lo calma. Y entonces empieza a hablar con él, pero él decía, él no abría la boca. Él telepáticamente le iba contando quién era y qué hacía ahí. Y entonces él le comentó que esa manera en la que lo estaba calmando es una técnica que ellos tienen ancestral, porque han estado aquí desde hace muchísimo tiempo. Y estamos hablando de una especie de abducción, pero no extraterrestre, sino intraterrestre, porque lo llevaron a alguna parte de la corteza terrestre debajo de nuestros pies. Entonces, y le empiezan a contar que ellos han estado ya desde tiempos muy ancestrales, que vienen de las Pléyades, y que a ellos, en la historia, los conocieron como ángeles, y se dedicaban a eso, a curar. Y entonces él explica que todos los seres humanos tenemos una frecuencia vibratoria, vibracional, que nos define y que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, todos vibramos de manera diferente y ellos reconocen a la persona por medio de su campo magnético, de la manera en la que vibra, y pueden saber si es una mala o es una buena persona. Entonces, la manera en la que ellos curan es precisamente tocándote la cabeza y haciendo vibrar su frecuencia en sentido negativo a la forma en la que puede vibrar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y él dice que a esto es a lo que se le conoce como milagro. Y le sigue contando que, ellos viven en una especie como de red bastante compleja que va desde tierras cálidas hasta tierras frías y que pasa por muchísimas cuevas, muchísimas grutas que están a lo largo y ancho de todo el mundo, y salen en naves espaciales de corto alcance que por lo general son vistas en montañas, en volcanes, y lo que nosotros conocemos, bueno, ya no se llaman ovnis, ahora son fanis. Lo que nosotros conocemos como naves extraterrestres, pues en realidad son naves intraterrestres de corto alcance, ¿no? Y sirven para salir y subir de la... Inclusive, esta red está bajo el agua. Y entonces se ha visto en el agua también salen estas naves espaciales, si es que les podemos decir así. ¿Cuál era el mensaje que estaba dándole este ser a este hombre? Él decía, esto ocurre en 1984, o sea, ya tiene algún tiempo que esto pasó, el señor ya falleció, y le dijo que teníamos que cambiar nuestra manera en cómo sentíamos lo que nos estaba ocurriendo alrededor de nuestro mundo, porque estábamos a punto de llegar a un rompimiento en donde la Tierra se iba a desquebrajar, iba a ser inhabitable. Estamos viendo ya cambios climáticos bastante complicados. A él se lo avisaron hace muchísimo tiempo. Y él dijo que debíamos tener los seres humanos una conciencia ambiental mucho más aguda y mucho más madura. Y le empieza a explicar un montón de cosas. Entre otras cosas, él dice que la cueva donde estaba iluminada por esferas de energía. Y él decía que esas esferas de energía llegaba un momento por estar debajo de la tierra y se les agotaba la energía, y estas esferas salían otra vez a la superficie, se cargaban con la energía solar y volvían a entrar. De hecho, mucha gente me dijo que había visto esas esferas en algún momento, ¿no? Y volvían a entrar y servían para eso, ¿no? Y que el agua que ellos utilizaban es el agua precisamente que está en la corteza terrestre desde hace millones de años, que sigue filtrándose por allá.
y inclusive que sus medios ambientes son muy parecidos a los que conocemos nosotros en la superficie. Eso sí, le aclararon que, porque en algún momento platicaron de eso, que la teoría de la Tierra hueca es totalmente equivocada. La Tierra no es hueca, tiene un núcleo y ellos viven en una parte de la corteza terrestre. Para no hacer largo el cuento, de repente este señor abre los ojos, se encuentra otra vez en el lugar en donde empezó y como puede llega a su casa, y cuando llega a su casa pues todo el mundo preocupado por él y le dice, pues ¿de qué se preocupan si solo estuve ausente 3 horas? Dice, no tío, le dice su sobrino, estuviste ausente 21 días. 21 días. 21 días, te estuvimos buscando 21 días y no te encontramos y ya te habíamos dado por muerto. Y todos sorprendidos porque ahí estaba el señor. Y una de las cosas, el video está en el canal, pero una de las cosas que nos contaron que no está en el canal y que el otro día me estaba platicando mi esposa, ¿sabes qué? Se nos pasó decir esto, es que a él le dieron un don. Él podía encontrar cosas. Si por ejemplo de repente a ti se te perdía, no sé, tu reloj, ibas con él y te decía, está debajo de la cama, en un rincón, tirado detrás de un mueble. Y de repente iba la gente y ahí encontraba las cosas. Y entonces, como consecuencia de ese intercambio que tuvo con estas personas, se le quedó esa parte que agudizó mucho ese sentido de saber dónde encontrar cosas perdidas, ¿no? Y ahí está esta historia de este señor que le decían Don Gallo, que con mucho respeto se lo decía, porque algunos familiares no querían que esto se contara y entonces pues no querían revelar el nombre del señor. Normalmente cuando nosotros hacemos este tipo, no solamente contamos la historia, sino damos nombres y apellidos para que tenga certeza, pero en esta ocasión ofrecimos hacerlo de esa manera porque no querían lucrar con la historia de Don Gallo. Y también hay otro caso en una comisaría de Yucatán que se llama Nolo. En este lugar hay una persona que también tuvo contacto con pleyadianos y que le dijeron cómo hacer una réplica exacta de la pirámide de Chichén Itzá. Siendo una persona que se dedicaba al campo sin conocimiento de nada, de arquitecturas y de cosas complejas, logró ser la réplica exacta de la pirámide de Chichén Itzá y hemos estado en ese lugar en los días en los que se hacen los equinoccios de marzo y de septiembre, y el mismo efecto que tiene la pirámide el templo de Kukulcán lo tiene esta otra pirámide. Inclusive tiene una pared pintada con todo el instructivo de cómo hacerla, ¿no? Y normalmente Kukulcán, la palabra Kukulcán, que es una palabra maya, quiere decir serpiente emplumada. Pero él dijo que está mal interpretado su significado y que es Kukulcán, que quiere decir Dios adorado del infinito. Y entonces también son cosas bien interesantes que nos hemos encontrado por allá y que hemos visitado y cosas bien padres, ¿no? Que como tú dices, no solo tienen que ver con la parte paranormal, sino con esta otra parte que puedes creer o no creer, pero que ahí está. Sí, se me hace, mira, súper interesante este tema, porque no te he contado, pero yo soy biólogo, yo me dedico a la biología, me gusta la biología, estoy titulado como biólogo, y pues obviamente todo esto que tiene que ver con la vida, pues me encanta. Y fíjate que yo había oído estas teorías de la tierra hueca y todo, pero siempre hay algunas cositas que no encajan, ¿no? Que no encajan y que te hacen decir a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor como que esta teoría no podría ser por esta situación, ¿no? Y ahorita que tú me cuentas esto y me dices, ¿sabes qué? Es que le comentó a esta persona, Don Gallo, que la teoría de la tierra hueca está mal, o sea, no es así. Pues como que me abrió más la mente y como que
me hace pensar demasiado en eso. Y luego mencionabas unas cosas acerca de, pues, los ecosistemas que tienen ustedes allá, son muy parecidos a los que tenemos aquí. Se me hace algo súper, súper loco, porque ¿en qué parte de la corteza terrestre viven? Pues obviamente nosotros estamos sobre la corteza terrestre, pero ellos están en una parte media de la corteza terrestre. ¿Es posible que haya un oxígeno suficiente para albergar vida? ¿O ellos son seres que no necesitan tanto oxígeno? O sea, todo eso como que me pone a pensar y digo, está muy loco y está muy impresionante. Y mientras, es algo que yo digo, mientras no haya alguien que refute esa idea, pues yo creo que tenemos que estar en medio pensando en un quizás sí, ¿no? Posiblemente sí. Y fíjate, ya hay otra cosa que te voy a agregar sobre este punto, ¿no? Hoy día es muy fácil encontrar a alguien. Si tú, por ejemplo, te vas en una de estas aplicaciones de taxis con la aplicación de celular, puedes compartirle tu ubicación a una persona y esa otra persona puede saber exactamente en dónde vas. En 1984 eso no había. Y él también habló de que a las personas, ellos pueden saber en dónde están y las pueden localizar por medio de un GPS que tenemos interno, que es esta frecuencia a la que vibramos, y que ellos, te repito, que dicen que habían estado acá en tiempos ancestrales, pero pueden localizar a las personas, a cada uno de nosotros. ¿Cómo? No lo sé, pero hoy sabemos que los teléfonos tienen un GPS y al parecer los seres humanos podríamos tener otro también. Todavía desconocemos muchas cosas. La ciencia llega hasta un punto en donde luego entra lo paranormal, pero a medida que esa brecha se va cortando porque los conocimientos científicos van avanzando, pues eso paranormal deja de serlo y se vuelve algo normal. Pero yo creo que estamos en un momento en donde nos falta por conocer muchísimas cosas. Y como tú bien dices, la historia ahí está. Y qué es lo que realmente sucede, qué es lo que realmente sucedió, cómo viven, qué pasa, pues a lo mejor a él se lo dijeron, no lo sé. De repente habría que investigar un poco más sobre algunos otros casos, si hay otro caso documentado sobre eso. Yo no encontré, y por eso se me hizo verdaderamente increíble retratarlo en el canal, porque lejos de llevárselo hacia arriba, se lo llevan para abajo. y es algo bastante increíble, ¿no? Sí, es bastante común que haya algunas anécdotas de gente que la llevan arriba, sí. Pero de gente que vaya abajo, yo creo que es mucho más complicado. Ahorita que me dices, yo he escuchado muchas anécdotas de gente que es abducida, que es llevada a una nave y demás, pero siempre suele ser arriba. Abajo creo que es la primera o la segunda anécdota que yo sé, que me cuentan que van abajo. Y fíjate que hay unos videos bastante interesantes. Por ejemplo, no sé si sepas que en África se cree que hay un pozo, y en ese pozo hay animales que no conocemos y que incluso narran en esta parte de África y demás, que muchos de las tribus que veían ahí o que vivían ahí decían que había temporadas donde había monstruos que salían de esos pozos para poder alimentarse, pero que solo lo hacían por temporadas, y que la gente que los llegó a ver, a dibujar, a hablar de ellas, prácticamente te estaban diciendo que era un dinosaurio, no un reptil. Hay una leyenda muy famosa en África sobre un dinosaurio, precisamente. Sí. Sí, hay muchísimas. Bueno, yo de África sé bastantes anécdotas entre felinos que son mucho más grandes, entre dinosaurios que están en África, y son cosas, se me hacen muy locas, y que hay registro de gente de tribus que los han visto, que los dibujan y todo, y que dices, pues, ¿qué onda, no? Los vas a buscar y obviamente no creo que, a pesar de que son animales grandes, a lo mejor no los encuentras,
A lo mejor solamente son especies desconocidas, ¿no? O que tienen su lugar donde habitan abajo. Sí, sí, sí. Fíjate, y otra de las historias que nosotros hemos platicado acá, hablando de cosas que están abajo, es precisamente el caso de un pescador que vio una sirena. Y esto es, luego él mismo nos platicaba, porque se puso a estudiar sobre el tema. Hay serpientes acuáticas y terrestres, hay mamíferos acuáticos y terrestres, hay plantas acuáticas y terrestres. Todo lo que hay sobre la tierra tiene su versión en el agua. Dice, ¿por qué no pensar también que los humanos hay terrestres y acuáticos? Entonces, interesante, ¿no? Lo que platicaba. Recuerdo que algún momento Discovery hizo un famoso documental falso sobre las sirenas, y luego en una entrevista con el productor dijo, sí, efectivamente es un documental falso, pero me basé de cosas reales para poder crear esta historia, ¿no? Y entonces decían que en algún momento hubieron seres humanos que decidieron vivir en la Tierra y otros decidieron irse al mar, ¿no? Y que encontraron en el mar su modo de vida. Y incluso había un científico que decía sobre los delfines, que a él le parecía que increíble cómo de repente los delfines algunos se acercaban a seres humanos y no les hacía nada, y decía, parece que han tenido contacto con seres humanos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo si viven debajo del agua? Son cosas que quedan, ¿no? Sí, son cosas bastante interesantes. Y mira, yo te digo, yo me voy por la parte científica. También hay cosas que obviamente no puedo explicar, ni siquiera gente más estudiada que yo, que sé que hay muchísima, puede también decirte sí o no. Entonces, fíjate que hay una anécdota interesante y me la recordó ahorita que tú dijiste la palabra sirena, que me contaron. Yo estuve trabajando en un barco de CU, en el Justo Sierra. Estuve navegando por el Golfo de México 30 días, sacando muestras de agua. Y fíjate que yo platicando pues con los navegantes, con los señores que se dedican a ver que toda la maquinaria esté funcionando bien y demás, me hice muy amigo de ellos. Y fíjate que con un señor en especial, yo creo que tenía, por mucho, yo creo que tenía 50 años, y yo creo que estoy exagerando. Pero fíjate que este señor, pues yo platicando con él y todo, porque yo a él le dije, ¿sabe qué, señor? Ahí donde yo hago ejercicio, porque había un pequeño gimnasio, ahí en donde yo hago ejercicio en el gimnasio, muchas veces he visto pasar una sombra afuera. Ya he salido a perseguirla, llego al cuarto de lavado, no hay nadie. Y también he visto una sombra pequeña de alguien pequeño y lo persigo, se mete al cuarto de lavado y no hay nadie. Entonces esta persona ya me empezó a decir, eso es poco, eso ya es algo que se ve aquí todo el tiempo. Y ya me dijo él, no sé si tú sepas, pero mira, en el Justo Sierra, que así se llama el buque de investigación, pues hay gente que ha perdido la vida. Entonces, pues es muy normal que pues estando en el mar o pierden la vida, y eso pues parte de su energía se queda aquí. Y ya me empezó a decir eso. Y de la nada, no sé por qué otro navegante le grita, ya, platícale de la sirena. Y yo me quedé así como de, ¿una sirena? Y me dijo, es que hace muchos años, me dijo, ya llevo años trabajando en el barco, navegando aquí en el Golfo, y yo me doy cuenta de los animalitos que vemos, de las mantarrayas enormes que luego vemos, y de todos estos animalitos ya los conozco, los peces voladores y demás, yo los conozco. Pero fíjate que llegó una época en donde yo veía una sirena, y le decía yo, ¿una sirena? Y fíjate que yo le empecé a decir, ¿a poco usted se echa sus chelas acá arriba o así? Y me decía, no tenemos permitido por nada del mundo tomar acá arriba porque pues no tenemos a nadie que nos pueda atender. Entonces no está permitido. Y le decía yo, ok. Y me decía, no, mira, fíjate que pues yo a mí me tocaba revisar la proa, la popa del barco,
revisar todo lo que teníamos, los salvavidas, a babor, a estribor y demás. Entonces llegó el momento donde pues, ya me lo sabía yo de memoria. Yo iba, revisaba cadenas, revisaba grúas, revisaba todo. Pero un día el barco estaba quieto, completamente quieto. Dice, eso me ha pasado 3 veces, pero la primera vez me sucedió cuando estábamos en el Golfo. Dice, estábamos muy lejos, no veía yo tierra, no veía yo barcos, no veía ni una luz, no veía nada. Entonces, era de día, yo estaba bien tranquilo en mi descanso, y de la nada veo una mano de una persona ahí. Y yo me quedé pensando, ¿es una mano? Dice, yo en el momento pensé, ¿sabes que una persona se cayó? ¿Algún tripulante nuestro se cayó? Entonces me quedo viendo otra vez porque nada más vi la mano que salió del agua y se sumergió. Y me quedo viendo y claramente logro ver en la superficie una persona que no tenía pies y que tenía cola de pez. Dice, así tal y como te la pintan en La Sirenita, en estos de película de Aquaman, así se veía la cola. O sea, la cola tenía una forma dividida en 2 partes y se movía así. Y cuando se dio cuenta y volteó la mirada, dice, tenía una mirada súper oscura, pero oscura, desapareció en el agua, la perdí. Y dice, pero tenía la figura humana, o sea, su fisiología, su anatomía, era humana, era una persona, tenía manos, tenía dedos, lo único que no tenía eran pies, tenía esta cola dividida. Interesante, ¿eh? Interesante. Pues es algo parecido a lo que le sucedió a este pescador, porque él estaba pescando con unas cosas que son unos carretes con un hilo de plástico, ¿no? Grueso, que le sirve para pescar, y en una de esas él sintió que se atoró con algo. Entonces él empezó a jalar. Entonces fue cuando sale la cabeza de este ser y se había atorado allá el gancho, ¿no? Con el que pesca. Sí. Entonces él trata de pegar la carrera para avisar a alguien que era lo que estaba ahí metido. Y entonces cuando da la media vuelta y arranca a correr, le avienta el carrete, le pega el carrete, luego lo levanta y estaba todo mordido, todo mascoteado, y el ser ya no estaba ahí. Sí, no, es que te digo, o sea, creo que tienes razón y creo que es muy bueno dudar de esto. Si te das cuenta, nosotros como especie tenemos rasgos de que hemos evolucionado. ¿Por qué cuando estamos en el cuerpo de mamá, por qué estamos en agua? ¿Por qué podemos tener vida ahí? ¿Por qué tenemos líquido alrededor, ese líquido amniótico? O sea, ¿por qué? No, y si te das cuenta, muchos de los animalitos, al menos mamíferos, lo hacen, lo tienen igual. Los perritos, los gatitos también. Entonces, me surge esa duda. Obviamente creo que como parte de la evolución, tenemos algún ancestro en común con ellos. Pero no suena tan loco viendo esa parte. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay seres parecidos a nosotros que tienen una fisionomía o anatomía parecida a nosotros, pero su adaptación está hecha para vivir en el agua. Pues sí, ahí queda siempre la duda, ¿no? De todo esto, porque pues sí, en realidad lo que él decía cuando empezó a estudiar estos casos, porque lo llegaron a obsesionar, es que siempre encontró la par de algo terrestre en el agua, plantas, mamíferos, serpientes, decía las cucarachas que nosotros conocemos, en el agua se conocen como camarones, decía él, y siempre había su par, ¿no? Y entonces, ¿por qué dudar que el ser humano también tenga su par ahí adentro, ¿no? Y bueno, ahí quedó. Sí, es un tema bastante increíble. Yo te voy a ser honesto, me hace falta documentarme muchísimo, pero muchísimo más acerca de esto. Y en algún momento espero que no sea esta la única vez que grabemos, que podamos grabar muchas más veces, hermano, y sacar estos temas, pero
ya ahí con algunas cosas que diga, mira, yo encontré esto en tal lugar, y justamente así, ver cuál es el punto de vista del otro. Ya les decía yo a otros amigos con los que he grabado, no me interesa yo tener la razón y decir, nah, es que sí, esto es lo bueno. Me interesa tener un concepto mucho más amplio de todo para intentar llegar a la verdad absoluta, que sé que no voy a llegar, pero justamente tener más aspectos que tengan que ver con un concepto para pues justamente construirlo de una manera más grande, más completa. Estaría padrísimo volvernos a reunir, porque además se quedaron algunas otras historias por allá de otro tipo de cosas, ¿no? Te voy a contar otra muy rápida de un padre, de un sacerdote que era muy famoso aquí en Yucatán, que tenía un dispensario médico y que además él había estudiado medicina y él le daba a la gente medicamentos gratuitos a las que podía y a los que iban de repente a consultar con él y trataba de ayudarlos. Y él se autollamaba médico del alma también. Y que en alguna ocasión me llegó una persona que olía muy mal. O sea, yo estaba metida en el cuarto, en el consultorio, y esta persona estaba allá afuera y sentía yo un dolor penetrante de adentro. Pero aquí a todo el mundo se le ayuda y a nadie se le cuestiona. Y entonces este señor entra y el padre le pregunta qué era lo que tenía. Él siempre estuvo con la cabeza agachada. Le pregunta, ¿te sientes mal? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la barriga? Dime qué es lo que sientes. Y él nada más veía el aspecto de esta persona. Decía, las uñas, algunas las tenía comidas, otras las tenía tan comidas que estaban entre sangre, pero habían 2 o 3 que estaban largas y todas estaban llenas de tierra. Y entonces en algún momento levanta el rostro y le dice, ¿quién te crees tú para estar sanando a los que yo pongo enfermos? Y entonces él de repente lo contó. Dice, yo estoy seguro que esa no era una persona y era pues un emisario de algo que va más allá, ¿no? En lo que puede creer. Pero pues él hablaba siempre que el amor a Cristo, el amor a Dios, el amor lo ayudó a salir adelante en esa ocasión, porque inclusive llegó a tener fama de que en algún momento participó en un par de exorcismos, y eso que para la Iglesia Católica, cuando ellos catalogan un caso de exorcismo, no es algo que se hace tan fácil, ¿eh? O sea, para que la Iglesia Católica tome un caso de exorcismo, tiene que pasar por una serie de cosas impresionantes, porque primero descartan todo lo que se tiene que descartar, y hasta el final de los hechos podría tomarse como un caso completamente paranormal, ¿no? Y la iglesia no se toma a la ligera. Él decía, la iglesia no se toma a la ligera este tipo de cosas, y yo estoy seguro que esta persona tenía algo así, porque yo traté de tocarle la cabeza y él se levantó y se fue, y nunca lo volví a ver. Él decía, yo seguí con mi misión, y jamás se volvió a encontrar con esa persona, ¿no? Y bueno, mira, también hay y algunas otras cosas por allá que pueden erizarnos la piel, y que lo más sorprendente para quien lo cuenta es que se lo cuente quien lo vivió. Y también contó algunas otras cosas que están muy padres, y creo que las podemos dejar para alguna otra de tus emisiones por allá. Sí, no, tenemos tiempo, hermano. Aquí tenemos tiempo todavía, ¿eh? Aquí todavía tenemos unos 20, 25 minutos para darle, ¿eh? Si tú no tienes problema, pues le seguimos para que yo también te pueda contar una anécdota que me llegó, y pues ver nuestro punto de vista. Mira, se me hace súper interesante esto que me comentas, hermano, porque
Bueno, por ahí he visto que hay demonios que también son jinetes del apocalipsis. Y si no mal recuerdo, en algunas lecturas que he hecho, hay alguno que se dedica justamente a enfermar a la gente. Entonces, ahorita que tú me dices eso, como que inmediatamente aquí algo me dijo y me sacó a la mente este jinete, este ser que se dedica a enfermar a la gente. Creo que son historias súper, pero súper, súper, súper fuertes, súper, yo lo digo así, pero no porque, no sé encontrar otra palabra, súper locas, que dices, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar, no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, pasa, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Cuando al que le llegó ese mensaje, al que vivió esa situación, te la cuenta, ¿no? Y nos han contado de todo y tratamos de meter al canal algunas de las cosas que nos cuentan y otras ahí se quedan, porque de repente nosotros hacemos todo con dibujos y con todo, y es un poco más difícil hacer los relatos, ¿no? Pero también hay otro caso que, de una persona en un pueblito de Yucatán que se llama Cacaichén, que era administrador de una terminal de camiones. Entonces, él tenía la responsabilidad, eran dos administradores, uno tenía el turno de la mañana y otro tenía el turno de la noche, y se iban rotando. Y el de la mañana era el responsable de abrir la terminal y abrir el portón por donde entraban y salían los camiones, y el de la noche cerrarla. Entonces, él, el que nos los contó, en algún momento le tocó cerrar en la noche, y allí en Cacalchen, y seguramente los contactos que tú tienes habrán escuchado de una persona que es muy famosa, o algunos dicen que ya murió, otros dicen que se fue para otro lado, que es un guaybrujo. ¿Qué es un guaybrujo? No es otra cosa que un nahual, nada más que aquí se le llama así porque el término guay es un vocablo en maya que refiere a las personas que tienen la capacidad de convertirse en animal. Y este señor se podía transformar en un perro. Aquí se le dice Huaypec, lo que puede ser un nahuales con la capacidad de convertirse en un perro. Aquí es el Huaypec. Y entonces él cierra la terminal, cierra primero el portón de los camiones, luego se va hacia el salón donde se espera de la persona, cierra con llave, y de repente se da la media vuelta y se encuentra con este señor. Dice, estoy seguro que era este señor, porque era un animal mucho más alto de lo que es un perro, pero las piernas de atrás eran más gruesas que las piernas de arriba. Y él lo describe como si una persona, como si cualquiera de nosotros, estuviera colocado así, de cuatro patas, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y otra de las características que él no sabía y lo describe así, y los que lo saben que es una característica que pudiera tener este tipo de seres, es que los ojos los tenía rojos brillantes. Entonces se asusta, vuelve a abrir la terminal, la cierra por dentro y se va corriendo hacia donde se estacionaban los camiones, porque ya le tocó el último turno, pero tenía que esperar al camión que llegaba a las 11 de la noche y salir, y abre el portón, y de repente se encuentra con unos camioneros que tenían el turno ese nocturno, que todavía andaban por allá, y les dice, acabo de subir a un fulanito que está aquí a la vuelta, y le dice, súbete. Entonces se suben a una camioneta, dan la vuelta a la terminal y ahí seguía el animal. Le prenden las luces altas y decía, ahí estaba esa característica que él dice, que él cuenta, porque lo primero que se le iluminaron fueron los ojos. Entonces, ahí no se les movía, el animal se quedó allá, y luego de un rato el animal se mueve y se va corriendo hacia el monte. Le decimos aquí el monte, la parte de la selva, la parte selvática, y
Y le dije, y el señor le dice, pues sí, era fulanito, porque la verdad es que ese tipo de animales no es común verlo por acá. Se cuenta de este señor que se empezó a dedicar mucho al alcohol porque tenía un hijo y que él le platicaba a todas las personas que conocía que desafortunadamente ese mal que él tenía, porque así lo llamaba, tenía que heredarlo a su hijo. Y eso lo estresaba mucho, lo colapsaba mucho. O sea, no tiene por qué él heredar algo que yo tengo, pero así debe de ser. Y entonces se vuelve un caso muy famoso, el del brujo de Cacalchet, ¿no? Que aquí se le llama Guay Brujo, pero que no es otra cosa que un nahual. Ok, qué interesante. Neta, esto de los nahuales también es algo que me vuela la cabeza porque yo creo que en algún momento también llegué a ver uno, nada más que era un ave enorme. Tenía el tamaño, yo creo que de una persona, pero tenía los ojos rojos. Rojos. Sí. Aquí hay una leyenda muy famosa, que se llama el Huaycot. Huaycot, que era precisamente un ave, un grupo que tenía la capacidad de convertirse en un pájaro. Ok, mira, qué interesante. Hermano, quiero contarte una anécdota que me llegó al canal y después de la anécdota pues ya me darás tu punto de vista. Estas anécdotas que me llegan, yo por nada quiero decir que es 100% real. Yo siempre quiero que la gente tenga como ese porcentaje de duda, pero al final creo que estas anécdotas pues hacen interesante o más interesante estos temas. El chavo que me lo manda se llama Eduardo, me dice, mi nombre es Eduardo y soy de Querétaro. Esta anécdota sucedió en el 2019. Tuvimos problemas económicos muy fuertes y la separación de mis padres no ayudó en nada, así que una tía nos ofreció vivir con ella y ayudarle a mi mamá a buscar trabajo. Mi tía tenía entre 70 y 80 años y tenía algunos problemas de salud, pero no eran graves. A los 2 días mi madre consiguió trabajo. El problema es que tenía que levantarse a las 4 de la mañana y mi tía todos los días tocaba su puerta para despertar a mi mamá. A los 5 meses aproximadamente, en la madrugada tocaron nuestra puerta y con una voz baja se escuchó el nombre de mi mamá. La voz se escuchaba como si fuera de una persona enferma de la garganta. Mi mamá se levantó, se dio un baño rápido y fue a trabajar. Yo me levanté a las 9 de la mañana aproximadamente, pero no vi a nadie en la casa. Todo estaba en completo silencio y pensé que mi tía había salido de casa. Aproximadamente a las 12 del día, llegó mi mamá del trabajo y me encontró solo en casa. Me preguntó por mi tía, pero yo le dije que no la vi en toda la mañana. Mi mamá tocó la puerta del cuarto de mi tía y al no recibir respuesta, la abrió ligeramente y vio a mi tía recostada en la cama. Se acercó mientras intentaba despertarla, pero mi mamá se dio cuenta que mi tía había fallecido. Mi mamá asustada llamó a la policía y a una ambulancia. Lo extraño es que cuando nos preguntaron qué había sucedido y al momento de sacar conclusiones, nos dieron la hora en que mi tía falleció, que era a las 10 p.m. de un día anterior. ¿Quién tocó la puerta a las 4 de la madrugada y llamó a mi mamá por su nombre? Gracias por leer mi historia. Saludos desde Querétaro. Cuando yo leí esta anécdota, hermano, yo me quedé pensando, no creo exactamente que a lo mejor haya perdido la vida la tía a las 10, pero el rango tiene que ser muy parecido, ¿no? Los médicos forenses y demás tienen sus técnicas, sus métodos justamente para pues determinar a lo mejor una hora muy aproximada a que una persona pierde la vida. Y si me estoy equivocando, también la gente en los comentarios me puede decir a lo mejor el error que estoy cometiendo, pero hasta donde yo sé, sí se puede determinar la hora en que una persona pierde la vida. Entonces imagínate quién tocó la puerta y quién llamó a su mamá por su nombre.
pues es un caso muy interesante y yo creo que no es un caso aislado lo que le pasa a este joven, que sí está verdaderamente increíble su historia. Aquí en Yucatán hay una historia de una persona que regresa 5 años después a ver a su abuelo y estaba distanciada de ellos y no sabía exactamente, ella iba en camión, en qué momento bajarse. Va yendo el camión y de repente ve a una persona cruzar la calle y dice, ah, es doña Bellita. Y aquí es, bueno, mis abuelos viven cerca de su casa. Se baja y llega con los abuelos y se pone a platicar. A los abuelos le da mucho gusto verla, a esta señora. Empiezan a convivir y le dicen que, pues, que bueno que no se olvidó de su casa. Dice, pues les voy a confesar algo, sí, porque yo no sabía dónde bajarme, pero vi a doña Bellita cruzar la calle y dije, pues aquí es porque vive, pues recuerdo que vivían casi enfrente. Dice, ¿y viste a quién? A doña Bellita. No puede ser, se murió hace un mes. Entonces, son estas cosas que y a mí, de alguna manera, esto me lo contó una tía. Esto me lo contó una tía y fue algo bastante sensible para mí, porque Bellita era mi abuela. Y sí, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Sí, y te digo, no, a veces no encuentro la palabra, pero se me hace algo muy, muy loco. Y fíjate, bien dices tú que no es un caso aislado, porque no, creo que fue un capítulo que grabé hace como 15 días con un amigo también. Fíjate que yo le contaba una anécdota que me llegó también y hablaba de un chavo que vivía cerca de una tienda y la tienda la atendía un señor. Y dice que pues el señor era a toda onda, o sea, dice el señor buena onda, siempre bien amable. Si no tenía yo para terminarle de pagar, me decía, no te preocupes, mañana me lo traes o al ratito si sales. O sea, el señor era a todo dar. Y fíjate que él cuenta que cierto día él se va a la escuela, pasó ahí cerca de la tienda, vio al señor que estaba abriendo y todo su negocio. Él se va y ya saliendo de la escuela, él pasa a una plaza y se compra un helado. Entonces va caminando por esta placita y se encuentra al señor de la tienda comiéndose un helado. Y ya lo saluda, ay, ¿qué tal, don? ¿Cómo está? Y se sienta y se comen el helado juntos y platican un poco de algunas cosas. La cosa es que cuando se despide le dice, pues cuídate mucho, hijo, que estés bien, cuídate mucho, que te vaya muy bien. O sea, le dio deseos como si se estuviera despidiendo. Entonces este chico llega a su casa y cuando llega le dice así como de, ¿vas a cenar? Sí, pues apúrate porque vamos a ir al velorio. ¿Al velorio? Sí, al velorio de este señor, el de la tienda. Ah, chinga, ¿cómo que el señor de la tienda? Sí, es que al parecer se puso malo ahí en su tienda alrededor del mediodía y lo llevaron al hospital y pues falleció. Y entonces pues se va a hacer el velorio y vamos a ir a ayudar y todo. Y el chavo así sacado de onda les platica, es que no puede ser, porque yo hace una hora aproximadamente me encontré al señor comiéndose un helado en la placita, yo platiqué con él, yo me comí un helado con él, y no puede ser que ahora que llego yo me dicen que el señor ya falleció. Entonces es lo que te digo, o sea, qué historias tan, no sé, es que no sé, no encuentro otra palabra que decir. Qué historia tan loca, o no sé ni cómo decirle, porque la verdad es que son cosas muy fuertes y eso que a mí a lo mejor en lo personal me ha tocado ver gente que ya falleció, familiares míos que ya fallecieron, que se aparecen en el lugar donde están. O sea, este tipo de cosas no sé ni cómo explicarlas, pero yo creo que es parte a lo mejor de la energía del Señor que fue a despedirse, o de gente que viene a despedirse de nosotros como sus familiares, ¿no? Sí, yo regreso a
la plática al tema de plática con el que abrimos, que te decía que cuando tenía 5 años vi esto a esta persona, este contorno, que no sé qué fue, y que aquí vienen las cuestiones en donde tú dices, ya con la capacidad de razonamiento, no de un niño de 5 años, sino ya con una persona, ya siendo una persona pensante, y luego, ¿cómo es posible, si esto fue un fantasma, cómo es posible que los fantasmas adquieran una forma material si son energía? ¿Cómo es posible que pueda platicar contigo y los escuches? Y luego, en donde viene esta parte, como tú mencionas, que está bien loca, yo le pasé esta rama hacia el otro lado y él me la regresa dividida en 4 pedazos. ¿Cómo es posible que puedan interactuar? Entonces, yo creo que probablemente, te digo, vamos a recordar esta parte también, de que la ciencia llega a un punto en donde ya no tiene una explicación y le llaman paranormal a esta parte en donde dices, no, ya sabes qué, esto ya no existe. Pero, y quién sabe si realmente estamos hablando de fantasmas. A lo mejor en realidad no son fantasmas. Y a lo mejor verdaderamente los que dicen que los fantasmas no existen tienen razón, los fantasmas no existen. Pero ¿qué tal si pudiera ser alguna otra forma que no conocemos, que tenga la capacidad de adquirir esta otra forma que es la materia parecida a esa persona viva, a esta persona que puede hablar, que puede, como le pasó al joven de Querétaro, que puede escuchar la voz de la tía y que ha estado conviviendo con nosotros todo este tiempo y no lo sabemos, ¿no? Y que en realidad cuando uno se muere y no hay ninguna posibilidad alguna de que regrese esa persona al plano terrenal, porque su alma pudiera estar en cualquier otro lado, que pudiéramos entrar a cuestiones todavía mucho más complejas si verdaderamente estos que dicen porque esto es una cuestión científica, y tú que eres biólogo seguramente va a estar de acuerdo en que muchos científicos dicen que el 50% dicen que vivimos en una realidad que no es una realidad, ¿no? Que es algo que está como en los juegos de video, que solo vemos lo que tenemos enfrente, pero que no tenemos un dato de lo que tenemos atrás, ¿no? Que se va construyendo a medida que vamos volteando a ver para diferentes lados. Y que pudieran ser ciertos seres que siempre han convivido con nosotros, que tienen esta capacidad de metamorfosis y que ahí están, ¿no? Y que probablemente estén entre tú y yo en este momento escuchando nuestra plática, ¿no? Entonces, no lo sabemos, no sabemos si realmente podemos hablar de fantasmas como gente que ya se murió y regresa, o como seres que conviven con nosotros, que tienen la capacidad de hablar, de moverse, de materializarse, pero que están vivos. Sí, sí, claro. Pues, mi estimado Carlos, qué plática y qué charla tan amena, qué charla tan increíble, neta, que los datos, las anécdotas que hemos sacado hoy, en especial las que tú me cuentas, son anécdotas súper, súper increíbles. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la audiencia antes de despedirnos? Pues que tengan los ojos bien abiertos y que todo lo que escuchan, si bien tienen la capacidad de poder decir esto no existe, esto sí existe, pero tengan la mente abierta a todo lo que sucede alrededor, porque seguramente se van a encontrar con alguna sorpresa, si no es que ya han tenido algún contacto de estos que no tienen explicación. Casi todos tenemos alguna historia por allá de cosas que luego no sabemos qué fue lo que pasó, y que sigan viendo todos estos relatos, que sigan siendo tema de plática en la mesa de la familia, en todo este tipo de cuestiones, porque casi siempre los temas que nos dan miedo son los temas que más nos gustan.
Sí, hermano, claro que sí. Antes de despedirnos, hermano, por favor, danos tus redes sociales, en qué plataformas te podemos encontrar también, por favor. A Relatos Alucinantes lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube y ahora lo pueden encontrar también en TikTok. Ahí pueden darse una vuelta, pueden echarle un vistazo a todo lo que tenemos por allá y nos daría mucho gusto que se acercaran y que vieran, porque la razón de lo que hacemos, mi querido Rey, es precisamente para que la gente lo pueda ver. Sí, sí, claro que sí. Pues gente, ya lo saben, por favor, busquen el canal de aquí de mi buen Carlos. De verdad tiene cosas muy increíbles, tiene anécdotas muy geniales. Yo no me quiero despedir de este capítulo sin antes recordarle que se cuiden mucho, que se quieran mucho también. Recuerden que no todas las cosas que suceden son paranormales. Si están enfermos, vayan con un médico. Si de la nada mentalmente a lo mejor están decaídos, también vayan con el psicólogo, por favor. A eso me refiero cuando les digo, quiéranse mucho, ¿sale? Yo he tenido algunas experiencias, apenas pasó una en donde pues tengo un conocido que se quiso quitar la vida, que se quiere quitar la vida, y yo digo, pues si se sienten mal, aquí ya saben que nos tienen a nosotros en el canal, por ahí pueden mandar mensajitos si les podemos ayudar en algo, por favor, no se dejen pensar por estos pensamientos, y si tienen algún padecimiento, tienen algún problema médico, pues no duden en asistir al médico, ¿no? Al final, creo que también esta parte me gusta mucho reconocerla, no todo es paranormal, hay cosas que también suceden porque tienes gripe, porque estás enfermo, porque necesitas estudios médicos, estudios psicológicos también, ansiedad, depresión, demás. Entonces es algo ya muy común ahorita esto de pues tener ansiedad, depresión y demás. Por favor, atiéndanse, quiéranse un montón aquí por parte de nosotros. Creo que también por parte de Carlos, pues creo que les daría el mismo consejo, que se quieran, que se cuiden un montón, amigos, ya lo saben, ¿sale? Entonces, por favor, sigan sus redes sociales de Carlos, van a estar en la descripción también, van a estar apareciendo. Síganos a nosotros, ya saben que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok. Por ahí estamos los viernes haciendo alguna dinámica, reaccionando a videos de terror que hay en otros canales. De pronto también juego algún videojuego de terror que soy muy fan. Por ahí voy a estar regalando también tarjetas de Google Play a los seguidores que de pronto aparezcan, haciendo algún sorteo para que se la puedan ganar. Entonces, pues ya lo saben, gente, apóyenos mucho. Mi querido Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de estar aquí. Sí. Me uno a tu mensaje final, muy, muy padre, muy cierto. Quiéranse, ámense como son, y la persona más importante es cada uno de nosotros. Y empezando a amarnos a cada uno de nosotros, exactamente como somos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, como somos. Quiéranse, por favor, muchísimo. Tienes toda la razón. Sí, y pues ya lo saben, no soy el único que piensa así, aquí mi estimado Carlos también. Pues ya saben, por favor síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus anécdotas por favor también al canal, a cualquier red social, yo les estaré contestando. Y pues yo me despido, ya saben, yo soy Rey, de ese lado está mi buen amigo Carlos. Esto fue Reino Paranormal, nos vemos en un siguiente capítulo, hasta la próxima.